País sin memoria. 8 de la mañana, 24 minutos. En esta sección, hoy en País sin Memoria, vamos a hablar sobre un documental que pronto se va a estrenar, que ya se estrenó, pero que tenemos que ir a ver porque no lo hemos visto, Cata. Un documental impresionante sobre el Ejército Nacional, sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica, que lanzaron sobre los militares víctimas del conflicto armado en Colombia y sobre lo que han tenido que sufrir las familias también de esas víctimas. Estamos con Francisco Pedraza. Él es sargento retirado, es uno de los protagonistas de este documental. Sargento, gracias por estar con nosotros en esta sección en W Fin de Semana. No, me siento complacido por esta invitación y por permitir dar a conocer pues este documental que acabas de hablar. Bueno, cuéntenos acerca del documental. Nosotros hemos visto muchas historias a lo largo del conflicto armado en Colombia. Lo hemos visto narrado por los familiares, por las víctimas, pero un documental yo no, la verdad no lo tengo muy presente, que se había hecho o tal vez en la historia reciente. ¿De quién fue la idea? Cuéntenos quién dirige este documental. No, pues esto fue un trabajo conjunto con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ejército Nacional, donde plantearon que hay víctimas militares, hay familiares de militares que son víctimas también, tanto directa o indirectamente, y decidieron reunir 12 personas y que ellos contaran sus historias. Y por eso el documental se llama Contar para Reparar. Lo esencial de este documental es que no se basa solo en el hecho victimizante, sino lo que ha ocurrido a partir de ese momento y ese momento trágico que cada uno de los 12 protagonistas han vivido. Sargento, ¿cuál es su historia? ¿Por qué es uno de los protagonistas allí? Yo soy sargento primero retirado del Ejército Nacional en el año 2004, el 2 de septiembre, realizando una operación de rescate de 2 campesinos en el departamento del Caquetá, ya habiendo liberado un primer campesino y tratando de hacer la segunda liberación. Nos activan un campo minado y este campo minado hiere a 4 militares, entre ellos yo, y yo pierdo mis 2 extremidades, yo pierdo mis 2 piernas y pues a partir de ese momento me desplazo en silla de ruedas. Y ahora pues no me quedé en ese momento de ser solo víctima del conflicto y ser una persona ya con discapacidad y desplazarme en una silla de ruedas, sino que empecé a hacer diferentes actividades. Yo soy deportista paralímpico, practico una modalidad que se llama handbike, soy licenciado en lenguas modernas de la Universidad Javeriana y estuve, después de mi incidente, casi por 8 años más trabajando en el ejército, haciendo procesos de inclusión social, laboral y educativa para personal militar y de la policía. Sí, yo quisiera saber, pues usted en el documental se cuenta pues este grupo de militares y sus familias todo lo que han vivido, todo lo que sufrieron también con el tema del conflicto, de la guerra, los secuestros, en fin. Pero quisiera preguntarle si usted ya perdonó, si usted ya logró perdonar. Sí, yo creo que es lo más importante en todo proceso resiliente que uno haga también es perdonar. Yo en algún momento dije que no iba a malgastar mi tiempo en sentimientos de odio o rencor, que si quería salir adelante y demostrar que las víctimas, independientemente las consecuencias que hayamos tenido a causa de este hecho victimizante, lo que deseamos es que nos reconozcan por otras habilidades, otras capacidades o otras actividades que hemos desarrollado después de eso. Y yo creo que si usted no logra perdonar, yo creo que no lograría hacer todos estos procesos. Sí, sargento, usted como víctima que es, como exmilitar o bueno, como también uno de los protagonistas de este documental, ¿qué significa para usted este trabajo? Yo creo que ese trabajo es lo primordial para poder que Colombia tenga en su memoria, que todos los ciudadanos colombianos tengan en su memoria lo que fue el conflicto armado. Y
que también es poder hacer un proceso resiliente, que se puede perdonar pero no se puede olvidar, o sea, nunca podemos olvidar las víctimas, nunca vamos a poder olvidar, no se debería olvidar lo que le ocurrió a cada una de las víctimas, y tener en cuenta que nosotros, los militares, no solo somos actores armados que hicieron parte del conflicto armado en Colombia, sino que también somos víctimas, porque muchas veces cuando se habla del conflicto armado en Colombia y se habla del personal de soldados o policías, siempre se manifiesta que somos actores armados y muchas veces se trata como de desconocer pues, que independientemente de haber portado un uniforme también somos víctimas del conflicto, no solo nosotros y nuestras familias. Eso lo vemos en estas 12 historias, vemos hijos de militares que fueron asesinados, vemos hijos de militares que en este momento aún esperan su llegada porque sufrieron una desaparición forzosa. Vimos, en este documental pueden ver familiares que fueron desplazados porque uno de sus hijos era soldado. Vemos la historia de un padre de un soldado que quedó ciego a causa de un combate. Entonces, eso es lo que pretendemos, que las historias de las víctimas, de estas más de 7 millones de víctimas que tiene Colombia ya reconocidas, pues que se reconozcan y que todo el mundo las escuche y que se escuche de una forma imparcial, que yo creo que las víctimas yo siempre lo he dicho, muchas veces se causa en el error de caracterizar a las víctimas dependiendo quién es su victimario, dependiendo cómo fue el hecho victimizante, dependiendo qué labor usted hacía en el hecho victimizante. Yo creo que suficiente es con que nos reconozcan como víctimas. Claro que sí, sargento. Indudablemente usted hablaba del perdón. Y de verdad que, wow, se le agradece mucho esas palabras con nosotros esta mañana, pero recordar es vivir. Y yo sí que quería preguntarle, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil de recordar, de volver a ponerse y a sentir esos momentos tan complicados por los que ha pasado? No, yo creo que ya uno llega a un momento que ya recordar el episodio, recordar ese momento, es doloroso, siempre va a ser doloroso. Yo creo que el dolor va a ser inevitable cada vez que se cuente esta historia. Yo creo que es dependiendo cómo la quiera contar cada víctima, o por ejemplo en mi caso, yo quiero que mi historia sea reconocida como un hecho que causó dolor a mí personalmente, a mi familia, pero que no se vuelva a repetir, que todos los colombianos reconozcan estos hechos y que digan, no, tenemos que seguir trabajando conjuntamente en sociedad para evitar que esto que le pasó a este hombre vuelva a suceder. Yo creo que es lo que pretendemos nosotros, cada vez que contamos nuestra historia, más para causar o sentir otra vez ese dolor, lo hacemos es para evitar otros dolores en colombianos. Yo creo que es lo que más queremos nosotros, lo que queremos que esto no se vuelva a repetir. Como dice el nombre del documental, contar para reparar. Contar nuestra historia nos repara físicamente, nos repara espiritualmente, y queremos también que esos procesos de dolor que también hay en otras víctimas, pues también por medio de sus historias contadas se repare, y que también evitemos más dolores en colombianos. Sargento, ¿en dónde podemos ver este documental? Ya lo pueden encontrar en la página del Centro de Memoria Histórica, en YouTube también, pueden colocar ahí el título Contar para Reparar, y disfruten estas historias. Yo creo que más que ver cada detalle es la forma como se cuentan estas historias, lo que podemos observar en estas historias, es lo que pretendemos nosotros, que los militares víctimas del conflicto sean reconocidos tal cual como víctimas, pero también que hacemos parte de la historia del conflicto armado y que lo que deseamos es que no se vuelva a repetir esas historias y queremos reparar ese daño causado en el conflicto armado por medio de nuestras historias. Muy bien, pues es el sargento Francisco Pedraza, sargento en retiro Francisco Pedraza. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos que la gente tenga esa oportunidad de ver el documental, que se entere de lo que les pasó y de cómo a raíz de un hecho de conflicto han podido hacer cosas distintas, le han podido dar la vuelta a las vidas, no solamente de ustedes, sino de sus familiares y a otras víctimas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes porque también están ayudando a que Colombia tenga memoria acerca del conflicto armado en Colombia.